Yo soy María Isabel Tor, soy socióloga, en este momento jubilada, trabajé en INTA, trabajé en el CONICET como investigadora y trabajé este tema de asociativismo con Patricia muchos años en el INTA, inicialmente cuando se creó el Instituto de Economía y Sociología Rural, que se incorporaron por primera vez activamente temas sociales, digamos, concretos, como campo de estudio e investigación, ¿no? Entonces propusimos este tema como tema de estudio, pensando que, adaptándolo a lo que es el trabajo en INTA, digamos, que es generación y difusión de tecnología, planteando que el asociativismo es también de alguna forma una técnica que se puede perfeccionar y que hay que difundir. Un poco lo que decía Carlos, digamos, de la educación en el caso de las cooperativas, era, digamos, la vía INTA de llevar esta idea de trabajar en forma asociada, en distintas modalidades, como forma de solucionar problemas, sobre todo pensando en pequeños productores de tipo familiar, que era mi preocupación anterior, digamos. Yo venía trabajando en el CONICET esa temática y ya venía perfilando que ese era quizá una de las posibles alternativas como para solucionar algunas de sus limitaciones estructurales, ¿no? Porque en realidad la mayoría de las limitaciones de los pequeños productores son estructurales. Entonces, trabajamos el concepto de asociativismo en sentido amplio. Hemos visto recién la forma asociativa más elaborada y perfeccionada y más top, digamos, que es la cooperativa. Pero además de esa hay otras modalidades, otras formas con distinto grado de complejidad, como ya mostró varias de ellas Carlos recién, digamos, las mutuales, bueno, otras varias que tienen otras características, pero en general lo que podríamos decir de la definición que se trabajó antes, lo común es que es agrupamiento de personas con un fin común. Después le vamos poniendo distintas diferenciaciones. Esto es una foto antigua que me encanta, digamos, porque siempre se habla de los pioneros de Rothschild como los fundadores del cooperativismo y uno siempre le queda si es un mito realmente existieron. Si existieron tenemos foto y todo. Así que sigamos. Nosotros obviamente trabajando en INTA lo trabajamos asociativismo en el ámbito rural. En realidad, mucho de lo que vamos a hablar es válido también para otros medios, otros objetivos que los que se desenvuelven en el sector agropecuario, ¿no es cierto? Pero como mencionaba Carlos, para el caso de las cooperativas, el asociativismo en la producción agropecuaria tiene una larguísima historia, no solo en Argentina, sino en el mundo. Acá en la Argentina podemos, si nos queremos remontar antes de la colonia, digamos, los indígenas usaban formas cooperativas de producción. Ustedes habrán oído hablar de la minga, el aini, que lo usaban los incas, digamos, ¿no? Eran distintas formas de trabajo conjunto, parcial y rotativo y bastante voluntario, pero en todos esos está uno de los principios que Corallo levanta, que es el tema, la idea de la reciprocidad, ¿no? Hay una idea ahí que está atrás de toda esta concepción, que es yo hago algo por vos, vos haces algo por mí, ¿no? En estas formas antiguas estaba ese compromiso social, socialmente fuerte, digamos, no era que podían por ahí negociar época o negociar momentos, pero el que no lo cumplía tenía un castigo social importante, realmente. Ya en la época, digamos, de la historia nuestra, argentina, esta idea vino
más que por la cosa ancestral de los pueblos originarios, vino de la historia de los inmigrantes, que venían también con una historia de trabajo conjunto. En general, el tema de satisfacer un fin común tiene que ver con necesidades comunes, ¿no? O sea, hay necesidades comunes que pueden ser económicas o pueden ser de otro tipo, ¿no? En general son múltiples, digamos, son varias cosas juntas, depende el problema cuál se resalta primero, pero bueno, los inmigrantes que venían a trabajar nuestro campo en general eran, digamos, podían acceder a pequeños predios relativamente y con muchas necesidades de todo tipo, ¿no? Desde cómo producir, cómo comercializar, hasta cómo desenvolver su vida, ¿no? Todo lo que se habló hoy de las cooperativas. De hecho, en la Argentina, las cooperativas en el sector agrario, impulsadas por este tipo de actores, tienen mucha historia, digamos, ¿no? O sea, siempre se habla del caso de la cooperativa de Pigüé, que fue la primera en el siglo anterior, pero como decía Carlos, cada pueblo fue generando ese tipo de forma porque alrededor de eso se conformaba de alguna forma la misma comunidad. Era el lugar de reunión, era el lugar de información, era el lugar de sociabilidad también, que era muy importante en una época que la gente residía en los predios, ¿no? Como ahora que prácticamente nadie ya reside, sobre todo en la región pampeana, en los predios, y la sociabilidad se la da la misma residencia urbana, ¿no? Pero en aquel momento, en los momentos iniciales que todos vivían en las chacras, los momentos de sociabilidad en general se producían en la cooperativa, cuando iban a vender, a comprar, a preguntar, ahí se informaban de todo, digamos, tenía un montón de funciones, ¿no? Entonces, esas asociaciones tenían sí una finalidad económica importante también atrás, como bien describió Carlos hoy, ¿no? Cooperativas de primer grado, las federaciones son asociaciones de segundo grado, pero también las mutuales y, por ejemplo, la sociedad de socorros mutuos era típica, ¿no? Como decía Carlos, de las distintas etnias, ¿no? Digamos, los sirio-libanesa, la italiana, la española, estaban en casi todos los pueblos esas organizaciones. Entrando más, dejando ya lo de las cooperativas, porque lo trabajamos con Carlos, nosotros nos centramos básicamente, cuando empezamos a desarrollar este tema, por un lado seguimos trabajando en cooperativas y por otro nos dijimos, vamos a investigar cómo las formas más informales, ¿no? De asociativismo, las que se dan más en lo cotidiano, en las primeras etapas, algunas, digamos, que después quizás llegan a conformar una cooperativa. Entonces, estos lo podríamos calificar como proto-cooperativas en algunos casos, otros nunca pensaron ser una cooperativa y se van a quedar en esa forma asociativa informal. Y la otra son asociaciones, ¿no? Asociaciones civiles, como sería una gran cantidad de sociedades de hecho. Eso es una de las figuras más comunes y que es el trabajo conjunto, digamos, eventual o que a veces se prolonga en el tiempo, pero que no asume ninguna figura legal, no se conforma explícita y voluntariamente como una figura jurídica, pero tiene una figura jurídica que es sociedad de hecho, ¿no? Bueno, pasemos otra. ¿Para qué estas figuras más informales, digamos,
nosotros vimos que lo más común en el sector agrario era el uso de maquinaria, ¿no? O sea, juntarse para usar maquinaria, o sea, el prestarse la maquinaria era bastante habitual entre vecinos. Y entonces fueron surgiendo de esa cosa muy, muy informal que te presto el arado, te presto la sembradora, te presto el tractor, porque, bueno, se te rompió o no, o pasó algo, digamos, ¿no? A organizarlo un poco más en asociaciones para uso de maquinaria agrícola. Esa fue la figura que más estudiamos nosotros porque vimos que era un poco la más común, ¿no? En el sector agrario, siempre hablando de eso, ¿no? Pero bueno, también puede ser para comercializar, vimos casos raros, pero vimos casos que nosotros empezamos esto en la crisis anterior, digamos, ¿no? Que algunos se asociaban para producir en conjunto, juntaban 2 o 3, no más, de predios pequeños y los hacían producir en conjunto. En general, todos los casos que vimos eran casi todos tambos, ¿no? Que, los tambos tienen crisis recurrentes, toda la actividad tambera, y en aquel momento que nosotros estudiamos esto, lo empezamos a estudiar en el 89, ¿no? 1989. Éramos jóvenes. Había casos de que nos asombraron, realmente no esperábamos encontrar eso en una figura informal, digamos, ¿no? Que levantaran los alambrados y trabajaran 2 o 3 predios en conjunto. Era una figura más, una modalidad más extraña. La que realmente más vimos fue lo de maquinaria. También algunos de transformación, digamos, no ya cosas más elaboradas como el caso que contaba Carlos de vino, pero sí, por ejemplo, alimento balanceado o forrajes, digamos, producción de forraje. Eso sí, era, digamos, una elaboración mínima, digamos, ¿no? Una mínima avance sobre la producción prima, ¿no? Sigamos. Algunos ejemplos de grupos protoasociativos o asociaciones muy simples, y bueno, esto que les decía, los compra y uso conjunto de maquinaria, que después en todo caso vamos a hablar un poquito más. Redes asociativas un poco más complejas, ya que se elaboraban, que el otro día se habló en el caso cuando Luis habló de las ferias francas de Misiones, digamos, que era para comercializar. Acá en la capital, quizá alguno de ustedes ha ido y conoce el Mercado Solidario de Bonplan o el Galpón de Chacarita, digamos, son asociaciones, digamos, de gente que comercializa, organiza un lugar, digamos, como para lograr la comercialización. Y otro caso, como decía César, muy diferente, que es el de cooperativas de trabajo, que después lo va a desarrollar Patricia con el ejemplo en el sector agrario para nosotros más emblemático, que es el de la cooperativa cañera de producción de Tucumán, de Campo de Herrera, que es una muy vieja y que tiene una historia muy interesante. Pero también está, como se habló, el caso de las empresas recuperadas y otro caso que está ahora muy en discusión, que es todos los casos de las cooperativas que surgieron con el programa Argentina Trabaja, digamos, fueron cooperativas de trabajo más o menos formalizadas, más o menos comprendidas, porque a veces el caso de las cooperativas sobre todo, pero muchas figuras legales también, se forman a instancias de algún programa que requiere que haya una figura jurídica, la gente se mete por conseguir entrar al programa sin estar muy al tanto de qué implica esto, ¿no? O sea, eso en este caso ha sido y es todavía un problema. Bueno, sigamos. En el material que les va a quedar hicimos una discriminación bastante, como para que tengan en sintético una descripción de las distintas figuras, pero no lo vamos a describir, solamente las dos grandes diferencias, digamos, que son
las asociaciones de las sociedades. Una cosa son las asociaciones que persiguen un fin común, pero sin fines de lucro para esa asociación, de las sociedades con fines de lucro explícito, que siempre son comerciales. Las otras pueden no ser comerciales, ¿no? O sea, Corallo diferencia mercantil no mercantil, nosotros dijimos, bueno, comercial no comercial es lo mismo, digamos, ¿no? Dentro de las primeras, las asociaciones, están las fundaciones, las mutuales y las cooperativas. Y en las sociedades con fines de lucro, bueno, hay muchas más categorías, las más comunes, como les decía, la sociedad de hecho, que la gente muchas veces hace cosas en forma asociativa y no sabe que al hacerlo ya es una sociedad de hecho y que tiene unas responsabilidades que les vendría muy bien conocerla, porque si no después pueden ir contra ellos porque no tienen esa salvedad de la responsabilidad limitada, y ha habido muchos problemas con ese tema, ¿no? Esa es la figura más simple, pero es una figura. Es de la única que voy a hablar por ese tema, ¿no? Pero ahí dentro están las más conocidas son la SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y la Sociedad Anónima, que tienen mucho que ver con lo que mencionaba Carlos hoy. No es un voto una persona, sino según el capital, ¿no? O sea, dentro de eso hay una gradación. Entonces, digamos varias para avanzar. Bueno, acá están todas, como ven, las diferencias, las asociaciones descritas, digamos, las sociedades, bueno, la de hecho, accidental, colectiva, de capital, industria, hay un montón de posibles figuras jurídicas. Seguí la otra, todas estas, y esto iría como de la más simple a la más compleja. La más compleja sería la sociedad anónima, digamos, que es la más grande, que es la SRL es muy usada en las empresas medianas y la anónima en las grandes empresas. ¿Por qué digo que es muy usada por esas? Porque implica gastos muy grandes hacer una sociedad anónima y tiene impuestos más altos. Eso es sencillito, hay muchas más cosas, ¿no? Pero eso es digamos, un poco la diferencia. Entonces, además de esto, hay otra figura que por ahí la hablamos un poquito más, que no son ni asociaciones ni sociedades, sino formas contractuales. Son contratos parciales, digamos, son la gente que quiere hacer algo en forma conjunta por alguna causa, puede hacer estos contratos que son de duración transitoria, o sea, tienen un límite que se puede fijar. Nosotros trabajamos mucho la primera agrupación de colaboración empresaria, las ACE, como una posible figura jurídica para los que querían hacer esto del uso compartido de maquinaria. Porque cuando lo hacían en forma directa, estaban haciéndolo como sociedad de hecho, con todos los riesgos que yo les mencionaba. En cambio, si hacían algún contrato, eso les limitaba también este tema de la responsabilidad y los posibles riesgos, no solo por quiebra, sino un accidente, cualquier cosa, podían tener problemas muy graves. Esta se desarrolló bastante para ese tipo de uso. El problema con todas estas figuras asociativas es que, figuras jurídicas, digamos, ¿no? Es que no hay una legislación común, pero no hay una aplicación común. Según el lugar donde se tenga esto, en qué territorio se desarrolla, en qué provincia, digamos, ¿no? Hay distintas formas de aplicarlo. Nosotros nos pasó, concretamente, en el caso de Santa Fe, esto funcionó muy bien. Cuando se quiso hacer en otras provincias, las figuras eran resistidas cuando las querían inscribir, estas figuras, no las reconocían. Entonces, esto en realidad siempre ha sido, ¿por qué empezamos con esto? Porque era lo primero que les preocupaba a los productores, ¿no? ¿Qué figura jurídica podemos darle a esta asociación?
por estos temores, porque muchos habían tenido problemas o sabían de otros que habían tenido problemas. En realidad es como poner el carro delante del caballo, preocuparse por esto, pero realmente es una preocupación que la tienen adelante de todo. Entonces, bueno. ¿Qué tipos de problemas, además de los accidentes con maquinarias, esos tipos de problemas? Ese es uno muy común, pero digamos, puede ser un problema si la sociedad contrató a una persona por algún trabajo eventual, esa persona puede demandarle a alguno por incumplimiento de contrato, por alguna cosa real o infundada. De hecho, nosotros como ejemplo damos, nosotros esto lo empezamos a trabajar antes que se largara el programa Cambio Rural. Cuando se largó el programa Cambio Rural, el tema de asociatismo lo trabajamos nosotros y no sé si conocen cómo funciona el programa Cambio Rural. No. El programa Cambio Rural funcionaba, digamos, después tuvo varios cambios, pero en principio siguió la idea que eran grupos de productores medianos y pequeños que se juntaban para recibir capacitación, asesoramiento técnico y capacitación por un técnico, o sea, el Estado le proveía al técnico, esos técnicos a su vez estaban coordinados en grupos con un asesor más formado, digamos, y la idea fundamental era esta, de capacitar y transferir tecnología, esa era la idea general. En forma grupal, al trabajar en forma grupal ya de hecho estaban trabajando en forma algo asociativo. La idea original del programa era que el subsidio que se le daba, que era el pago del técnico, dárselo al grupo y que el grupo le pagara al técnico una idea de pertenencia, digamos, ese asesor iba a ser del grupo porque el grupo le estaba pagando. Esa era la idea original. No llegó a eso a funcionar, pero ya se había circulado la idea y supimos que había organizaciones de abogados, ¿viste? No sé si ustedes conocen esto de los caranchos, digamos, los abogados que buscan pleitos, que estaban armando equipos para ir contra esa figura, porque al pagar el grupo al técnico se estaba constituyendo sociedad de hecho. Siempre hay, si vos querés encontrar algún problema, lo encontrás. O sea, hay que tener mucho cuidado, lamentablemente es así, ¿no? En este caso fue terrible, entonces no se pudo hacer así, sino que el técnico lo pagaba el programa. Digo, ¿este abogado puede ser pagado por algún productor mayor que no quería que eso? También puede ser. ¿Por qué el abogado? No, el abogado gana cuando hace el pleito, esa es su ganancia, digamos, histórica, ¿no? Puede ser que además se haya contratado, no sé, eso no supimos, no sabemos, pero sí que estaba pasando eso. Oye, la otra figura que se usa mucho, sobre todo en obras, digamos, en grandes obras como caminos, represas, que es la UT, es Unión Transitoria de Empresas, como su nombre lo dice. Se unen solo para ese hecho, para hacer ese camino, para hacer esa empresa, y entonces se juntan varias empresas que tienen distinto tipo de máquinas, distinto tipo de expertise, y entre todas arman la capacidad para hacer esa obra, y cuando termina la obra, la sociedad, la asociación, porque no llega a ser una sociedad, deja de existir, o sea, no terminó con el fin de la obra. En el caso de las ACE, es un contrato con una duración que fija el contrato por tantos años, ¿no? Que en general se hacía, si era una sola máquina, era por la obsolescencia de la máquina, ¿no? que se formaba. Bueno, para cerrar esto, la elección de la figura jurídica depende de muchas cosas, fundamentalmente de las características de los productores y los objetivos para qué se están juntando. Obviamente, un pequeño productor, por ahí le encantaría, le suena mucho lo de sociedad anónima, nosotros nos pasaba, decía, pero no es sociedad anónima, tiene otra entidad, no va para ni con tus capacidades ni con tus necesidades. Pero por ahí es la que más conocían, digamos. Y
algo que nos contó Carlos en el sector agrario, esto que se dijo de las quiebras de cooperativas o las cierres de cooperativas, en muchas zonas dejó lo que nosotros llamamos una vacuna anticooperativa, ¿no? Cuando hubo un problema grave con una cooperativa que quebró o malversó fondos de los asociados, uno llegaba hablando de esos temas, pero cooperativa no, ya de entrada no querían ni oír, o sea, uno tenía que entrar por otra modalidad. Entonces, eso también, o sea, de la zona, o sea, si uno sabe que hay una experiencia mala con cooperativa o con cualquier otra figura, digamos, no tiene que empezar con eso, si no va a andar. Bueno, lo que yo decía, las afectaciones impositivas, bueno, obviamente definen mucho porque es el costo el costo económico, ¿no? Bueno, también de la cantidad de miembros, ¿no? Las cooperativas tienen un límite mínimo de 10, o sea, si son menos de 10, no se puede hacer la cooperativa, o sea, una asociación pueden ser 3, 4, se pueden conformar también, ¿no? Pase. Bueno, hay condiciones necesarias que tendrían que estar para que esto fuera realmente una alternativa posible, digamos, ¿no? Desde ya este tema de la capacitación, ¿no? Lo que decía Carlos, dentro de las cooperativas capacitan para el cooperativismo, pero digamos, lo más general de lo que significa trabajar en forma conjunta, lamentablemente, nuestra cultura es más bien de tipo competitivo, individualista, lo que mencionaba la clase pasada Luis, ¿no es cierto? El sistema capitalista es intrínsecamente competitivo, si le va mal al otro, a mí me va a ir bien, hay una idea. Acá la idea es que no, digamos, si nos va bien a todos, nos va a ir mejor, ¿no? Porque nos va bien a todos, ¿no? Entonces, para que se creen esas condiciones, tiene que haber, lo ideal sería que hubiera políticas que colaboren. Voluntarismo y ayudas externas esporádicas, como suelen ser los programas del Estado, no han tenido realmente éxitos esplendorosos. Nosotros, incluso este programa Cambio Rural, que trabajó muchos años, se invirtió mucho dinero, nosotros lo que decimos es que lo tomamos como a modo de inventario, como una experiencia, digamos, son experiencias que uno tiene que capitalizar y poder salir, pero hubo muchos fracasos, ¿no? O sea, en general, uno de los problemas principales fue esto, ¿no? Que, como les decía antes, cuando el programa pasa a poner como condición que se trabaje en forma asociativa, eso es fatal. Porque la gente no está convencida realmente que quiere trabajar o que se anima a trabajar en forma conjunta, lo hace porque, uno decía un productor, nosotros no nos une el amor sino el espanto, porque está en crisis, preciso ingresar, entonces me junto, pero la verdad que si pudiera trabajar solo es lo que a mí me gusta. Entonces con esa mentalidad es difícil que el trabajo asociativo cunda, digamos, y realmente se consolide y avance, ¿no? ¿Cómo se podría trabajar para revertir esto, ¿no? Esta cosa que hablábamos con Luis la vez pasada, de esta cosa tan individualista, ¿no? O sea, hay que trabajarlo, hay que trabajar este tema y ser consciente que hay que trabajarlo, o sea, no es porque decido hacerlo que me va a salir. En general todo lo que implica así trabajo social suele ser pensado que es muy fácil, que me es difícil incorporar la tecnología dura, pero que la blanda es re fácil, y no es así, también tiene sus vericuetos. Pasen. Bueno, estos son ejemplos, digamos, de por qué surgían estas asociaciones que le decimos más informales o con poco grado de formalidad. Para infinidad de posibilidades se puede trabajar en esta forma. Por ejemplo, como un ejemplo de lo que está todo ahí,
el control de plagas o de enfermedades. Obviamente, si se trabaja en forma asociada en una región, va a ser mucho más eficaz que si uno lo hace, otro lo hace, y en el del medio no lo hace, mató a todos. O sea, eso es un ejemplo bastante visualizable, digamos, ¿no? Pero hay otros un poco más sutiles que cuestan, ¿no? Pasemos. Todo este material lo van a tener ustedes, así que después lo leen tranquilos. Esto seguimos, ¿no? O sea, pero la conclusión sería esto: hay muchas cosas que se pueden hacer mejor y con más perspectiva en forma asociada que en forma individual. Incluso se pueden hacer que si no en forma individual no se podría, ¿no? No se alcanza a reunir a veces la fuerza de trabajo, a veces el capital, a veces el conocimiento, o sea, depende de lo que falte o todo eso junto. Pero bueno, como decía antes, depende de los que integran el grupo, de las características, las posibilidades de lo que pueden llegar a definir. Bueno, no hay recetas, esto es lo primero que decíamos, no hay recetas, ¿no? O sea, cada grupo tiene que trabajar su problemática, pero de forma muy general, lo esencial es romper el aislamiento, la desconfianza y el individualismo, ¿no? O sea, cuando nosotros preguntábamos qué es lo que les parece más difícil o qué les sienten que los traba para trabajar en forma asociada, y era el miedo, digamos, miedo, temor a ser estafado, defraudado, que lo usaran, digamos, ¿no? que lo usaran, básicamente esa era la cosa. Entonces, buscando avanzar en división interna del trabajo por una división consensuada, digamos, bueno, que hace cada uno, o sea, cada uno tiene distintas capacidades, pero tiene que ser consensuado en el sentido que nadie siente que el otro se está aprovechando, ¿no? Que uno trabaja más que otro. Uno puede trabajar más en ciertos temas y el otro más en otros temas. Tiene que estar trabajado, cuando digo trabajado quiere decir explicitado en el grupo, ¿no? Distribución de tareas y responsabilidades, también aportes económicos, ¿no? Y sobre todo en la comunicación y en la toma de decisiones, ¿no? Sí, sigamos. Bueno, los grupos se pueden, esto de lo que decía al principio, el objetivo común puede ser cualquiera de estos u otro, sigamos. Pero todo eso implica un proceso, ¿no? O sea, pongamos la situación que estamos empezando a un grupo a pensar que les vendría bien hacer algo en forma conjunta. Bueno, obviamente lo primero, esta primera parte, los 3 primeros cuadritos, tienen que ver con esta comunicación, interacción, ¿no? Inicial. Tienen que ponerse de acuerdo, informarse mutuamente, buscar información afuera, pero también entre los posibles integrantes, ¿no? Y participar mucho, digamos, todas las dudas, estos miedos que yo decía, volcarlos en el grupo. Animarse a explicitarlos. Eso no es fácil y en el medio rural es muy difícil porque la gente suele ser bastante más parca en todo lo que tiene que ver con expresión de sentimientos y de incluso capacidad de verbalización de esas cosas, pero es fundamental eso, hay que estimularlo después vamos a ver algunas formas, ¿no? Llegado a esa primera definición que si queremos y podemos hacer, viene esta etapa proto, digamos. Después viene de la participación en la cohesión, ahí vienen todas las actividades de planificación, pero planificación ya concreta, o sea, qué quiero hacer, con qué, para qué, con qué plazos, con qué cosas, ¿no? Y construir eso, o sea, plasmarlo, es lo que de alguna forma va dando cohesión al grupo. En ese proceso de definir concretamente qué voy a hacer, se van a bajar los que no estén dispuestos, digamos, no, esto yo no me lo banco, me bajo, digamos, se va limpiando el grupo y van a quedar los que realmente
se sientan capaces de emprender esa tarea en forma conjunta. Lo cual, en algún momento de ese proceso, llega a conformar lo que nosotros llamamos espíritu de grupo. O sea, ese grupo tiene algo más que necesidades en común, tiene ganas de estar juntos, de trabajar juntos, y esto hace la consistencia del grupo, ¿no? De ese grupo. Esto, la idea es trabajarlo como una espiral, ¿no? Una espiral que puede tener un crecimiento virtuoso, un crecimiento vicioso. O sea, el crecimiento virtuoso es, obviamente, si yo logré todo esto, tengo eso y estoy funcionando y dejo de interactuar, de comunicarme, de participar, esto se vuelve vicioso, digamos, porque se destruye, que es lo que es uno de los problemas que mencionaba también cuando los grupos son demasiado grandes o no se trabajó bien esto de cómo voy a trabajar, y va disminuyendo la participación, o sea, en la tarea concreta puesta en marcha, se deja de lado ese aspecto. Ya estoy. Bueno. Esa es un poco la idea de pensarlo, digamos, ¿no? Son como tres etapas que tendrían que ir creciendo, ¿no? Cada vez más participación, más comunidad, o sea, ir creciendo en eso. Sí, sí, me dijo. Bueno. El trabajo del grupo mejora si se definen objetivos realistas, si se reconocen, si uno puede expresar lo bueno que hizo el otro, digamos, eso es muy bueno en un grupo, y sobre todo si es eficaz y eficiente, o sea, si logra los objetivos y si lo hace de una forma con los menores costos posibles. Sigamos. ¿Cómo asegurar la continuidad, la sostenibilidad de esto, ¿no? ¿Cómo lograr ese funcionamiento virtuoso que decíamos antes? Sigamos. Hay un conjunto de preguntas básicas, digamos, que uno tiene que hacérselas permanentemente, y ahora, muy brevemente, en 2 minutos cada uno, dos prácticas para realizar esto. Pasémoslo. El grupo tendría que tener como este diseño, digamos, ¿no? Está el grupo, tiene un contexto local y un contexto internacional. Lo de afuera, el nacional, internacional y el local, son externos al grupo, o sea, poco puede hacer para incidir ahí, pero tiene que conocerlo, tiene que saber qué hay ahí, qué oportunidades y qué amenazas para el grupo tiene ese contexto. Que es qué oportunidades y qué amenazas, digamos. Y adentro del grupo tiene que conocer las potencialidades del grupo, o sea, yo qué sé, si quieren hacer una exportación a Brasil, hay alguien que maneje el portugués, por ejemplo, digamos, hay uno, bueno, tengo una fortaleza. O tengo la debilidad que nadie sabe, digamos, ¿no? Entonces, las fortalezas y las debilidades. Esto es, lo habrán oído, el FODA, el análisis FODA. Hacer ese análisis es un momento que se tiene que dar el grupo y ojalá lo vaya repitiendo. Es una práctica de análisis muy sencilla, pero muy práctica. Sigamos. Otra, que digamos, no es que sea otra diferente, sino que ojalá se den todas, es la construcción de ese estatuto, reglamento interno de funcionamiento. En el caso concreto que nosotros trabajamos más, que fue el del uso compartido de maquinaria agrícola, hicimos un relevamiento de estatutos que había hecho la gente, algunos una hojita borrador de un cuadernito, otros 5 o 6 hojas firmadas ante escribano, pero habían puesto, ¿qué había puesto por escrito la gente para expresar sus miedos y sus temores de avanzar en esa experiencia? Entonces, lo que vimos que el hecho de hacerlo, de ponerlo por escrito, sentarse a discutirlo y ponerlo por escrito, es un gran avance
en la consolidación del grupo. Y además es algo que da seguridad al grupo. Si, bueno, nos pusimos de acuerdo, eso está, cualquier problema, vamos al reglamento, lo miramos, lo discutimos, podemos volver a cambiarlo, pero digamos, ante una duda sabemos qué hay. Y bueno, brevemente entonces un ejemplo, digamos, estos eran algunos de los temas que estaban en todos esos estatutos que revisamos, más de 60, ¿no? Más de 60 reglamentos de distinta entidad, digamos, ¿no? Pero estos temas estaban en casi todos, ¿no? O sea, ¿cuándo iba a haber reuniones? O sea, para este tema de la participación, ¿no? O sea, bueno, tienen que asegurarse una periodicidad. ¿Cómo van a dirimir los conflictos? Votación por mayoría o por unanimidad, digamos, bueno, ese tipo de cosas. ¿Cómo van a comprar los insumos al contado? ¿Van a sacar crédito? ¿No? ¿Van a contratar? ¿Van a comprar? ¿Van a contratar? ¿Cómo van a llevar la contabilidad? Si van a contratar personal, ¿cómo lo contratan? ¿Van a hacer fondo común? Incluso algunos ponían castigos, o sea, ¿cómo se va a castigar al que no cumpla, digamos, con las condiciones, ¿no? Creo que hay otra listita más. Bueno, esto, digamos, como para terminar, las cosas que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? O sea, condiciones que faciliten los procesos asociativos, tener en cuenta las características culturales de esa comunidad. Hay comunidades con una historia, como les decía, muy cerradas, relacionadas con alguna comunidad europea, digamos, por ahí es fácil porque ya se conocen y comparten mucho culturalmente. Cuando es una zona que hay distintos, a veces se meten adentro conflictos de otro tipo, ¿no? ¿Qué reglas de juego se comparten ahí, ¿no? Y se explicitan? Si hay ONG, digamos, locales que pueden colaborar, y bueno, lo que decíamos antes de políticas públicas activas que puedan apoyar el proceso. Digamos, bueno, acá para terminar, el chiste Mafalda que me encanta. Bueno, gracias.